Vamos a empezar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte, amarte y seguirte toda la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienvenidos todos a este espacio de cultura religiosa. Iniciamos con la clase número 9. Solamente una pequeña introducción. En el mes de septiembre conmemoramos el mes de la Biblia. Esto se debe a que en el mes de septiembre Casiodoro Reina hizo la traducción de la Biblia de las fuentes originales que son griego y hebreo al español, al castellano. Y esto lo hizo precisamente en 1569, en el mes de septiembre. Y esto hizo que el mes de septiembre se conmemorara a partir de entonces como el mes de la Biblia. Un hecho para nosotros significativo, pero no de capital importancia, y voy a explicar por qué. Nosotros le agradecemos a Casiodoro, que es un líder protestante, que haya traducido la Biblia al español, pero también quiero mencionar que la Biblia hace más de 1000 años atrás de Casiodoro Reina, había sido traducida de las fuentes originales, el hebreo y el griego, a la lengua vulgar de aquel entonces, en el año 382, con su Biblia Vulgata. Esto es algo que es más de llamar la atención porque esto fue más de 1000 años atrás. O sea, la Biblia ya se estaba dando a conocer al pueblo por la Vulgata, o sea, para el vulgo, y finalmente esto es también de llamar la atención y muy meritorio. Eh, por otra parte, cuando esto se hizo por parte de Casiodoro, se dio a la popularidad de que la Biblia se diera a conocer en español. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, dada la manera tan abusiva que se daba a la interpretación de la palabra de Dios, como San Pedro lo advertía en la segunda carta y en el segundo capítulo, versículo 9 de su segunda carta, decía que la Biblia tiene partes difíciles de entender, difíciles de explicar, y que personas indoctas la traducen con grave perjuicio porque no respetan el significado original. Y esto se refería a ciertas cartas de San Pablo, que por cierto están consideradas todas ellas palabra de Dios, y lo mismo de las demás Sagradas Escrituras. Y esto hizo que la iglesia, a partir de ese abuso de libre interpretación, prohibiera la Biblia y la dejara solamente para que las personas que la pudieran interpretar y traducir en forma correcta pudieran enseñarla. Y esto ha hecho que en un momento dado se le critique a la Iglesia Católica porque había prohibido la Biblia. Lo que prohibía era el abuso que se le daba de la libre interpretación, porque la palabra de Dios no puede ser sujeta a una libre interpretación, como San Pedro lo enseñaba en ese capítulo y en ese versículo, tomando en cuenta que la Biblia se enseñó con una interpretación, con un significado propio, y no para que cada quien lo interpretara como quisiera, porque al final de cuentas es lo que hoy en día vivimos con el abuso de tantas denominaciones protestantes que, por ejemplo, interpretan
que las obras no son necesarias para salvarse, porque en la carta a los Romanos, San Pablo en el capítulo 9 y 10 de este libro, dice que basta con la fe para ser salvados, pero no juntan con otras partes de la palabra de Dios el completo significado de esa cita, y entonces se quedan con una interpretación incorrecta, porque si bien es cierto, creer es básico para salvarse y para creer en la palabra de Dios como necesario, el verbo creer en la palabra de Dios tiene también el significado de poner en práctica, como Jesús lo da a entender en el capítulo 14, versículo 12 de San Juan. El que cree en mi palabra hará las obras que yo hago. O sea, el verbo creer es también práctico en la palabra de Dios, pero los protestantes la interpretan simplemente como creer en una forma teórica, como suficiente, como para no necesariamente ponerla en práctica. Y ahí está el error, ya que Santiago en el capítulo 2 de su carta dice que si no está acompañada la fe de obras, esta está muerta. Y es lo que sucede cuando muchos creen que es suficiente con creer y no tener obras para salvarse, y se olvidan de que la palabra de Dios se debe tomar toda en conjunto, como lo dice el Salmo 119, versículo 163, que dice este salmo: solamente la suma de tu palabra es la verdad completa. O sea, una parte de ella no es la verdad completa. Y por eso precisamente Santiago nos aclara que es necesario las obras para salvarse, y vemos aquí el abuso de la interpretación que han hecho varias denominaciones protestantes, que creen que solamente por tener fe son salvos, y eso no es así. El mismo Jesús también lo dijo: no todo el que diga Señor, Señor será salvo, sino aquel que ponga en práctica la doctrina que me enseñó mi Padre y que yo los he enseñado a ustedes. Eso dice en San Mateo 9:27. Así que el verbo creer implica también obras, y ellos nada más se quedaron con una incorrecta interpretación de que solamente la fe es suficiente. Bien, iniciamos nuestra clase número 9, ya conmemorando nuestro mes de la Biblia, que es para nosotros un mes que debe tener la palabra de Dios, y podemos decir todos los días, porque todos los días hay que leerla, como lo dice un 8 de Josué y el Salmo número 1, dice: léela todos los días para que triunfes en todos tus caminos. Bien, nuestra clase de ahora se llama La plenitud de los tiempos. Se refiere a la venida de Cristo nuestro Señor. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, para que recibiéramos la filiación adoptiva. Capítulo 4 de Gálatas, versículo del 4 al 5. La plenitud de los tiempos, fíjense bien. El momento en el que viene nuestro Señor es la plenitud de los tiempos. El momento en el que va a venir para juzgar a vivos y muertos se llama la consumación de los tiempos, o sea, el fin del mundo. Y por lo tanto, aquí estamos hablando de la plenitud de los tiempos, desde que Dios creó al hombre hasta el momento en el que la humanidad está preparada para recibir a su Hijo. Ese momento se llama la plenitud de los tiempos. Y en ese momento Dios nos concede que recibiríamos la filiación adoptiva, o sea, que nos haríamos también hijos por el Hijo. O sea, el Hijo de Dios nos haría también sus hermanos e hijos también del mismo Padre, hermanos de Cristo e hijos del mismo Padre eterno. La liturgia de vísperas dice: envió Dios a su Hijo, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. El cetro de Judá no se perderá hasta que no venga aquel, refiriéndose al Mesías. Eso lo dice en el capítulo 49, versículo 10 del Génesis. Eso es la señal para que todos los hombres supieran en qué momento vendría el Mesías. Cuando el cetro de Judá se perdiera. Y eso sucedió cuando un rey no judío, idumeo, subió al poder. Me estoy refiriendo a Herodes el Grande. Por lo tanto, la señal de Génesis 49 estaba dada,
y por lo tanto el Mesías ya estaba en medio de ellos. Y así lo supieron algunos escribas que eran estudiosos de las Escrituras y sabían perfectamente que el Mesías ya debería de estar ahí. Y como sucedió, precisamente Jesús a la edad de 12 años estaba instruyéndolos de que todo esto se estaba cumpliendo, de que el Mesías estaba ya en medio de ellos. La plenitud de los tiempos. Esta frase es muy importante en las Sagradas Escrituras y en la doctrina de la Iglesia y tiene dos significados. Significa, desde luego, que el tiempo de la historia ha llegado a un punto de madurez. Así como cada persona tiene su tiempo de vida y empieza a vivirla de manera imperfecta y va mejorando hasta alcanzar su madurez, y es capaz de hacer cosas valiosas que antes no podía hacer. De la misma manera, la humanidad que comenzó hace unos 1 o 3 millones de años llegó a su plenitud hace apenas 2000 años. En la consideración del Padre para enviar a su Hijo. En este momento se da la plenitud de los tiempos y envía a su Hijo. El tiempo y la eternidad. Cuando Dios se hizo hombre, se introduce en el tiempo, ya que recuerden, Dios estaba fuera del tiempo, pero es tan grande que también Él participa del tiempo, porque es infinito. El mismo universo no lo puede contener. Tantas galaxias que hay en el universo y en todas ellas está, porque Dios está en todas partes. Con eso nos podemos dar cuenta de lo infinito que es. Hoy en día, gracias a los telescopios, sabemos que hay unos 80,000 millones de galaxias y cada galaxia tiene entre 200 millones y 400 millones de estrellas, como la nuestra. Imagínense, nosotros somos una de todas esas que está en la galaxia de la Vía Láctea. Pues hay 80,000 millones de galaxias y en todas ellas está Dios. Así nos podemos dar cuenta de lo infinito que es. Cuando Dios se hizo hombre, se introduce en el tiempo del hombre, la dimensión de la eternidad divina al devenir al mundo, por lo que mediante su Hijo unigénito, Dios quiso unir entre sí las dimensiones del tiempo y de la eternidad con Jesús, porque Jesús es Dios y es hombre verdadero, y por lo tanto unía la eternidad con el tiempo en el que nosotros vivimos, porque vivimos bajo esa dimensión. Acuérdense que vivimos en 3 dimensiones: el tiempo, una de ellas, la longitud y la profundidad que da el espacio. Hijos de Dios. El apóstol Juan, en el prólogo de su evangelio, proclama con asombro: el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y a todos los que lo acogieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. O sea, las personas que creen en Jesús son hijos de Dios desde ese mismo momento. Los que no creen en Jesús son criaturas de Dios, como lo son cualquier ser vivo. Pero el hecho de creer en Jesús nos convierte en sus hijos. Eso se llama la adopción que nos da Dios por el Hijo, hijos por el Hijo. Eso está en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, en el versículo 14. El Hijo unigénito de la misma naturaleza del Padre viene al mundo para que mediante la gracia santificante sean regenerados todos los hombres llamados al gran privilegio de ser por adopción divina filii in filio, hijos en el Hijo. Personalmente, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En esos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Así lo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Y ese momento en que empezó a hablar a la humanidad personalmente fue la plenitud de los tiempos. El tiempo en el que Dios se dignó darse a conocer a la humanidad de manera personal. Fíjense, Baruch
en el capítulo 3 mencionaba que Dios mismo vendría y sería visible a los hombres y platicaría con los hombres y pondría su morada entre los hombres. Y San Juan también lo comenta en el capítulo 1 de su Evangelio. Lo más maravilloso es que esto se cumplió literalmente como decía la palabra de Dios cuando parecía tan increíble que eso pudiera darse, que Dios mismo pudiera hacerse visible y pudiera platicar con nosotros y poner su morada entre nosotros, lo cual se dio con Jesús. La historia del hombre son caídas y levantadas. La historia del hombre es una historia de caídas en el pecado para los que se han olvidado de Dios de manera continua. O sea, los que se han olvidado de Dios van de un pecado a otro, dando tumbos. Pero para los que buscan con sinceridad a Dios, además de caídas, también son levantadas, como lo dice Proverbios 24:16. El justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Y en esa historia también Dios participa ayudándonos a levantarnos, porque es lo que Dios quiere que hagamos, que nos levantemos. Como dice Jeremías, ¿qué acaso el que cae no se levanta? Imaginemos una persona que va por la calle y se resbaló y se cayó y no se quiere levantar. Sería una cosa absurda porque nunca lo vemos así. El que se cae siempre se levanta y por lo tanto también en el pecado nos invita Jeremías a considerarlo. ¿Qué acaso el que cae no se levanta? Y eso es lo que Dios le agrada, que nos levantemos, porque somos frágiles y podemos pecar otra vez, pero el punto más importante es que siempre nos levantemos. Y es la finalidad por la que Dios nos da la vida, ya que de esa manera nos hacemos dignos de participar con Él por toda la eternidad. No porque no pequemos, sino porque nos levantamos después de pecar. Y claro, hay que esforzarse en no pecar, porque eso es lo que le agrada a Dios. Y sí se puede. Recordemos que en la palabra de Dios hay personajes que nunca pecaron. Me estoy refiriendo a Enoc en el Génesis y me estoy refiriendo a la Virgen María en el Nuevo Testamento. Y seguramente también San Juan, que fue uno de los hombres más santos que ha vivido en la historia de la humanidad, como lo dijo el propio Jesús. San Juan Bautista. Lo prometido desde el Génesis, la promesa de un Salvador, promesa hecha por Dios cuando descubrió el pecado de nuestros primeros padres. Así lo dice en el Génesis 3:15, que se cumple con Jesús cuando dice, de tu descendencia Él aplastará su cabeza, refiriéndose a la serpiente, y con Él se dará a conocer más plenamente su voluntad del hombre en la tierra, o sea, con Jesús, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Dios. Cuando dice el Génesis que Él aplastará la cabeza de la serpiente, por extensión también lo hará la Virgen, porque así como por una mujer entró el pecado al mundo, así que por otra mujer entró la gracia al mundo. Y esa mujer es María y la gracia es el mismo Jesús. Cristo no solo nos da a conocer el misterio de Dios y de su plan de salvación, sino que nos introduce en la vida divina, haciéndonos partícipes de su ser como hijos. El hombre, así transformado por la gracia, es convertido en una nueva criatura. Por los sacramentos tenemos una vida nueva. Ha sido creado como hombre nuevo, que vive según Dios en justicia y en santidad verdaderas. Todo ello es obra del Espíritu Santo que derramado en el corazón del creyente, como dice en Romanos 5:5, le hace capaz de cumplir la voluntad de Dios. Romanos 8:2-4. Y abre ante él el horizonte ilimitado de una vida según el Espíritu.
Estas citas son importantes porque nos ayudan a comprender más el texto. Por eso la tarea de ahora es que lean la clase, no solamente la conferencia de ahorita, que la pueden ver en video, en Círculo Bíblico Virtual en Face, sino también la conferencia escrita de 4 hojas, donde están citas como las que acabamos de leer y algunas que no leímos, porque esas citas son importantes para que en un momento dado entiendan más el texto y la importancia de la plenitud de los tiempos en las que vino nuestro Señor. En la historia del mundo ha habido 2 religiones, podemos dividirlas así. Vean esta pintura, es muy hermosa. 2 religiones que se muestran aquí. Uno, la religión donde Dios anda en la búsqueda del hombre, que es la judeo-cristiana. 2, todas las demás en donde el hombre anda en la búsqueda de Dios. Estoy hablando de todos los hombres, que en todos los tiempos han buscado a Dios y crean una y otra y otra y otra religión. Así que hay 2 religiones. Una donde Dios nos busca y otra donde los hombres andan en la búsqueda de Dios y creen que el sol es Dios y creen que la luna es Dios y así le llaman Tonatiuh, Coyolxauhqui, etcétera, etcétera. Y así otras religiones creen que existe la reencarnación y en fin, muchísimas cosas que sabemos por la revelación que no es así, que después de la muerte tendremos un juicio particular y después del juicio particular nos espera la eternidad. Eternidad que puede ser el cielo o que puede ser el infierno, porque el purgatorio es solamente un tránsito. En esta pintura, que es muy bella, vemos 2 caminos. Como lo dice Jesús en San Mateo 7:13, dice, hay 2 caminos, uno que lleva a la salvación y que van muy pocos por ella, transitan muy pocos por ella. Vean ustedes los poquitos que transitan por la salvación, que aquí se ve como una cruz que atraviesa el infierno. Pero hay otro camino muy ancho y espacioso y son muchísimos los que transitan por él y que por cierto el camino va de bajada. No tienen que hacer gran esfuerzo para caminar y va hacia el infierno. ¿Y cuán pocos, dice Jesús, son los que van por el camino de salvación? Y son muy numerosos los que van por el camino de condenación. O sea, Jesús mismo nos advierte que una gran mayoría de la humanidad se condena y unos pocos se salvan y son aquellos que toman la palabra de Dios en serio y la ponen en práctica. La religión donde Dios busca al hombre. ¿Cuál ha sido en la historia? Así después de crear a nuestros primeros padres, hubo quienes se mantuvieron fieles a Dios como Enoc y Noé, haciendo pactos y alianza como con Noé, el signo del arco iris, que fue una pacto que Dios hizo que no iba a volver a destruir por inundación el mundo. Y cuando el hombre se empezó a alejar más de él, Dios llamó a Abraham. Ya la humanidad se había alejado todos de Dios, se habían olvidado de él. Y Dios llama a Abraham para que saliera de Ur, la ciudad donde él vivía junto con su familia, con la promesa de que lo haría padre de un numeroso pueblo. Y salió. Creyó en ese Dios Yahvé. Fíjense, si Abraham se hubiera quedado en Ur, lo más seguro es que cuando Dios le enseñara que solamente hay un Dios, su familia en los fines de semana cuando se reunieran, le dirían, no hombre, ¿cómo crees? Si Yahvé no es más que uno de tantos dioses, él no pudo crear tantas cosas que existen en el universo, la tierra, etcétera, etcétera, el mundo. Y por lo tanto perdería otra vez la orientación que Dios le estaba dando para que saliera del error.
Por eso el exilio, el éxodo, es básico para que Dios siga instruyendo a su pueblo. Y esto es parte precisamente de lo que cada uno debemos de hacer, como es apartarnos de las ocasiones de pecar o de gente que no se interesa por Dios y se interesa solamente por pisotear sus mandamientos. Después se manifestó a Jacob y a varios de sus 12 hijos, como a José. Luego a Moisés, con quien nos dejó su alianza en los mandamientos, y a Josué y a los jueces y profetas, y plenamente en su Hijo Jesús, y nos dejó a su iglesia y con ella los sacramentos, y nos siguió enseñando a través del magisterio y los santos, y muchos de los cuales han sido profetas, igual que la Santísima Virgen en la historia hasta nuestros días, siempre con amor y paciencia, esperando hasta el último momento de nuestra vida, nuestro sí. Porque recuerden, el último momento es el decisivo, el que demostramos si somos fieles o no a Dios y el que decide la eternidad. Por eso es tan importante rezar. En la oración le pedimos ahora y en la hora de nuestra muerte, porque es donde se decide nuestra eternidad. Podemos resumir el misterio de Jesús en 3 frases: encarnación, pasión y resurrección. La encarnación es el momento en el que Cristo humanizado, Dios y hombre, verdadero y en la plenitud de los tiempos, se nos ha manifestado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. El Verbo se ha hecho carne y ha plantado su tienda entre nosotros, como lo dice en Juan, capítulo 1, versículo 14, y en Gálatas 4:4, sin dejar su condición divina, porque es Dios y hombre verdaderos. El Hijo de Dios se rebajó tomando la condición de siervo, haciéndose hombre. Su sufrimiento, la segunda parte, la pasión. Este amor se manifestó de manera suprema en la muerte de Jesús por nosotros. Romanos 5, del 6 al 8. Una muerte en la que el Hijo muy amado del Padre se entrega consciente, libre y voluntariamente movido por el amor y la obediencia a su Padre y el amor por nosotros. De este modo, gracias a su obediencia hemos sido salvados, porque Él pagó el pecado de nuestros primeros padres y por lo tanto su sangre preciosa no solamente paga la deuda que tuvieron nuestros padres al desobedecer a Dios, sino también nos abre el cielo. Y ha quedado restaurada la alianza de Dios con los hombres, como dice en Mateo 26, 28, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino por Él, porque con su sangre preciosa nos compró. Fíjense bien esta cita, ¿eh? Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino por Él y para Él, porque con su sangre preciosa nos compró. O sea, le pertenecemos a Él. Primera de Corintios 6:19. Su glorioso triunfo sobre la muerte, que es la tercera parte, la resurrección. San Juan ve en la resurrección el triunfo de Cristo, que le inunda con su gloria. La resurrección no significa solo vuelta a la vida, sino su glorificación. Pasó de este mundo al Padre, como lo dice en Juan capítulo 13, versículo 1. La humanidad de Jesús queda inundada por la gloria de la divinidad y es constituido Señor del universo, como lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo de 9 al 11. Son las 3 partes en que se divide la venida de nuestro Señor: la encarnación, su pasión y su resurrección. Santa María, la mujer perfecta. Para que el Hijo se hiciera hombre necesitaba una madre y Dios la creó limpia de pecado, porque su Hijo debería ser hombre en todo, menos en el pecado. Por eso la hizo inmaculada, que quiere decir sin mancha. Esa gracia fue desde el momento de su concepción. Por eso se llama la Inmaculada Concepción. Es uno de los 4 dogmas marianos. El primer dogma mariano es que ella es madre de Dios. El segundo, que ella es virgen perpetua. El tercer dogma mariano es que es inmaculada su concepción. Y el cuarto
y último fue de 1950, que es su ascensión, perdón, su asunción a los cielos. Asunción a los cielos. Son 4 dogmas marianos. María es la mujer perfecta, la que siempre creyó, confió y fue dócil a todo lo que Dios le pidió. Ella nos enseña a que confiemos plenamente en Dios y que cuanto más confiamos en Él se manifiesta más en nuestras vidas. Y cuando menos confiamos, eso le desagrada a Dios y obviamente se nos imputa como una falta, la falta de confianza en Él. Él ha dicho que la mejor manera de agradarle a Él es confiar en Él. A Santa Catarina de Siena le dijo, si quieres confiar, si quieres agradarme ilimitadamente, confía ilimitadamente en mí. Si quieres agradarme infinitamente, confía infinitamente en mí. Por lo tanto, María es la mujer perfecta que siempre creyó y confió y fue dócil a todo lo que Dios le pidió. La respuesta obediente de María realizaron la plenitud de los tiempos. O sea, gracias a María se dio la plenitud de los tiempos, porque se dio con María la venida de nuestro Señor, la entrada de Dios a la humanidad con la encarnación en el momento de la anunciación, que fue el momento más feliz de la historia de la humanidad, en la que el Hijo de Dios se hizo carne. Nosotros lo celebramos el 25 de marzo y 9 meses después celebramos el 25 de diciembre su nacimiento. Bien, hasta aquí terminamos nuestra clase, la plenitud de los tiempos. Recuerden la tarea conocer y leer la clase número 9 que está en el correo electrónico perdón, en Face, Círculo Bíblico Virtual, y leer las citas bíblicas. Es importante, si tiene alguien duda de cómo leer o de cómo los significados de las abreviaturas de los libros, recuerden, al principio de la Biblia están las abreviaturas de los libros, para que en un momento dado, conociendo de qué libro se trata por la abreviatura, busquen el libro en la página que lo indique la Biblia que están ustedes leyendo y después con el capítulo localicen la parte del capítulo que corresponde y los versículos que también se señalan. De esa manera se puede identificar perfectamente una pequeña cita en la palabra de Dios. Estas divisiones más adelante las estudiaremos. Las hicieron 2 personajes muy importantes como son Esteban Lanton y Santos Pagnini. Bien, hasta aquí terminamos nuestra clase. Vamos a terminar con nuestra salve y damos pauta a las preguntas. Mejor con el Padre Nuestro. No, YouTube. Wow, cierto, la cerré seguramente. Si lo bajas. ¿Cómo? Esto no se puede bajar. No. Mira. Estaba abierto, ¿eh? René, ¿puedes meter la página tuya? Permíteme tantito. Sí. ¿Por qué se te habrá borrado? Esa es buena pregunta.
sino mejor con el Padre Nuestro, ¿no? Lo está buscando René. A ver si. Y si stop sharing, no, pero después ya no vas a poder compartir. ¿Sabes qué? Ajá. Si te metes. No, No va a ser un rollo. ya lo está buscando René. Ujú. Tú nos dices, René. Vamos a dar pauta para preguntas. Mientras tanto, nos dices, René, cuando no la tengas, inmediatamente interrumpimos las preguntas. Bien. Sí, Mario. Sí, Pablo. Gerardo Telles nos pregunta, al llegar al cielo, ¿con qué apariencia llegamos? ¿Con qué apariencia nos vemos? Perfecto. Se dice que resucitaremos en plenitud de vida. Quiere decir que el que era tuerto, el que era cojo, el que era manco, etcétera, etcétera, resucitará en plenitud de vida, pero en una edad menor a la de Jesús. O sea, no llegaremos a los 33 años, sino que será menor, porque nuestro hermano mayor es Jesús. Por lo tanto, en plenitud de vida y con menor edad a la de nuestro Salvador. De esa manera se resucitará, con todas nuestras capacidades, con todos nuestros dones que pudiéramos no haber tenido en vida, se resucitará. Preguntas, por favor, Pablo. Y también nos preguntan, ¿a quién fue a quien se le permitió ver el cielo, el infierno y el purgatorio? Bien, en la historia de la humanidad ha habido varios, pero, por ejemplo, a los jóvenes de Fátima, Francisco, Jacinta y Lucía vieron los tres estados que acabas de mencionar. Y también en Yugoslavia, en Medjugorje, también los jóvenes han visto también los tres estados que acabas de mencionar. Y Santa Faustina Kowalska, Santo Cura de Ars, en fin, muchísimos santos lo han visto y lo han referido. El hecho de que los jóvenes de Yugoslavia lo hayan visto es algo muy interesante porque son personas vivas que nos dan su testimonio actual y nos refieren esos lugares como algo absolutamente real. Y además el testimonio de su vida lo confirma porque los croatas, por estadística, deberían de tener la mayor parte estar divorciados, el 55% de los croatas lo son, y sin embargo los 6 jóvenes de Yugoslavia están casados y nunca se han separado de sus mujeres, viven fieles a Dios y con el temor de Dios, sabiendo perfectamente lo importante que es guardar los mandamientos, lo importante que es rezar, y ellos ayunan, y evidentemente eso nos muestra la congruencia de lo que han visto y son testigos. Así que muchos videntes de apariciones han sido testigos de esos tres estados y tenemos actualmente a ellos como testigos vivientes. ¿Preguntas, dudas? Y Fernando Molina nos pregunta, ¿los santos nos ven desde el cielo a toda la humanidad? Bien, Fer, esa es muy buena pregunta. Dios puede permitir que los que están en el cielo vean a sus familiares aquí en la tierra. Eso es un hecho, ¿eh? Quiero mencionar que en una ocasión, Ivanka, que es uno de los videntes de Yugoslavia, la Virgen la llevó a ver a su mamá en el cielo y platicaron. Ivanka narra la experiencia emocionante de ver a su madre y lo gratificante que fue precisamente las palabras de ella en cuanto a la importancia de guardar los mandamientos para que la acompañara en el cielo junto con ella por la eternidad. Imagínense qué experiencia tan hermosa. Así que Dios puede permitir a los santos ver a nuestros familiares aquí en la tierra, claro que sí, y es un permiso especial que lo puede conceder y lo ha concedido. Sin embargo, el hecho de que se comuniquen con nosotros, eso es algo más raro que posible. Así que se han dado casos, pero son contados.
lo más frecuente es que sí puedan vernos y hasta ahí. ¿Preguntas, dudas? Nos dice René que ya está listo. Perfecto, René, ¿puedes presentarla, por favor? Excelente. Muy bonita la presentación. Gracias, René, y gracias a René por el apoyo que nos ha dado con las presentaciones y con esta última, y también gracias a Pablo. Continuamos a Pablo Molina. Continuamos, por favor, con preguntas. También quiero dar las gracias a otros que nos han ayudado para bajar información para la red. Por ejemplo, nos han ayudado para conseguir las direcciones email, y esto nos ha permitido, como Rodrigo, tener en nuestra página videos muy interesantes que por favor véanlos. Gracias a Rodrigo por esto, a Rogelio, perdón, por esto. ¿Preguntas? Continuamos, Pablo, por favor. Y respecto a lo que decías del permiso que se le da a las personas en el cielo, preguntan que si sufren al ver a un ser querido en mal camino. Sí. Bueno, estas experiencias, esa es una muy buena pregunta. Sí hay una experiencia mortificante, incómoda, por ver a un familiar que está en un camino de condenación o que se haya condenado, indudablemente. Sí se sufre en esa experiencia. Sin embargo, la experiencia continua de ellas es de gozo, y saben perfectamente que la responsabilidad fue personal de ellos de haber decidido por el mal, y eso, aun cuando puede entristecerlos, de cualquier manera, el gozo que tienen en el cielo los inunda inmediatamente para seguir gozando de él. Así que hay tristeza, sí, definitivamente, que no puede dejarla de ver por ver a un familiar en un mal camino. ¿Preguntas, dudas? Y Laura Hernández nos pregunta, se dice que en la Santa Misa se vuelve a revivir la vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo es esto? Sí, la Santa Misa es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, nada más que de manera incruenta. Por eso es que cuando celebramos la Santa Misa, realmente estamos conmemorando la pasión de nuestro Señor, y se llama el sacrificio incruento, o sea, no sangriento. Por lo tanto, la Santa Misa es muy importante, es la mejor oración que podemos hacer, la mejor manera de pedir que podemos hacer, la manera de dar gracias, la mejor manera de alabar a Dios. Y además, como es infinito la acción
que hace Jesús y que conmemoramos, por eso también es infinita la Santa Misa. Podemos estar pidiendo por todos en el mundo, y no deja de ser al 100% a quien se aplica por cada uno de los que estamos ofreciendo la misa, lo que se está ofreciendo. O sea, no se divide. Como en el Santo Rosario, por ejemplo, si yo rezo por 50 personas, yo estoy dividiendo mi Santo Rosario entre 50 personas. Pero cuando yo estoy pidiendo por 1.000.000 de personas en la Santa Misa, yo no divido la misa porque es infinita. Alcanza perfectamente a cumplir el 100% por cada uno de ellos, porque el valor de la misa es infinito. Esa es la gran diferencia entre la oración común y corriente a la de la oración de la misa. Otra pregunta, por favor, Pablo. Y Gerardo Telles también nos pregunta, ¿por qué Dios reprende a algunas personas rápidamente luego de un pecado y a otras las deja pecar hasta el final de sus vidas? Esa es muy buena pregunta, Gerardo. Es una gracia el hecho de que una persona Dios la corrija, porque Dios corrige a quien ama, para que en un momento dado más rápidamente se levante de ese pecado y pueda tener menos purgatorio en la otra vida. Y por lo tanto, aquellos que hasta el final son corregidos tendrán un excesivo purgatorio, porque estarán acumulando todos tus pecados, y es muy probable que un solo pecado mortal que hayan cometido, con eso baste para que estén en el infierno. Pero además se suman todos sus pecados, los veniales y los mortales, y por lo tanto se sufren más en el infierno por más pecados que se hayan sufrido o se hayan cometido en la vida. Así que es una gracia que Dios nos corrija en la vida para que tengamos menos pecados y para que a su vez tengamos menos purgatorio. ¿Preguntas, por favor, Pablo? Y Pero y Tommy nos hacen una conclusión que dicen que entienden que el sí de María era seguro. Nunca dependió la salvación de esa respuesta y concluyen que el plan de salvación no depende de la respuesta de María y que Dios la hizo para decir que sí y acompañar a Jesús y dárnoslas por madre. Ya, entiendo la pregunta. Nada más quiero mencionar que el plan de salvación siempre hay libertad. O sea, María no estaba encadenada a decir un sí. Ella podía optar por un no, como un ser libre, como Dios nos ha creado a todos. Así que el mérito de ella es siempre decir sí y confiar plenamente en Dios, a pesar de que no supiera cómo iban a ser las cosas, ¿verdad? Porque a pesar de que ella estaba también destinada en el sí a sufrir como corredentora, casi como Jesús. No digo igual que Jesús, porque Jesús sufrió sobrehumanamente, ya que su divinidad ayudó a su humanidad a sufrir más de lo que cualquier ser humano puede sufrir. Pero María como corredentora también sufrió una pasión, y eso lo vemos en la profecía de Simeón, que le dijo, una espada atravesará tu corazón. Imagínense a una madre ver sacrificado a su hijo al pie de la cruz, y además insultado, y además ser insultada a ella, y además no devolver ningún insulto y quedarse callada y sufrirlo pacientemente por amor a Dios, a su Hijo y a los pecadores. Así que ella es corredentora y ejerció su libertad en todo momento, porque Dios nos ha creado como seres libres a todos, y cualquier ser puede pecar, como pecó Lucifer. Antes era un buen ángel y decidió apartarse de Dios. Así que la libertad existe para todo ser humano, porque Dios quiere que en la libertad nos salvemos, y también, si el individuo lo quiere, se condene. Así que lo deja siempre en libertad, y María la tuvo como cualquier ser humano, a pesar de que Dios la creó ex profeso, porque no la eligió dentro de las mujeres, ya que María, desde antes de que naciera, Dios pensaba en ella y fue creada sin pecado original desde su concepción. Sin embargo,
siempre tuvo tentaciones y muy grandes. Incluso el demonio la tentó de una manera tremenda. Sin embargo, todas las tentaciones las venció porque confiaba ampliamente en Él y mantenía los medios de la gracia, que son la oración y las buenas obras. Todavía no existían los sacramentos, pero ella los practicó, me refiero a la oración y las obras buenas, con las que tuvo la gracia santificante para mantenerse firme sin pecar ni siquiera venialmente. ¿Preguntas, dudas? Pablo, Sí, ¿me escuchas? también nos piden que si puedes repetir los dogmas marianos, por favor. Y con mucho gusto. Hay 4 dogmas marianos. El primero es la maternidad divina. Eso es el dogma que se declaró en Éfeso. El otro dogma mariano es la virginidad perpetua. Este dogma mariano implica que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, porque los protestantes creen que José conoció a María sexualmente hablando, por una cita que está en San Mateo, que dice que José conoció a María, pero sabemos por la tradición de la iglesia que ese conocimiento es solamente en cuanto a las virtudes, en cuanto al alma inmensamente grande de María. Lo vemos al pie de la cruz cuando vemos en el 19:25 de San Juan cómo Juan recibió a María en su casa. Si hubiera tenido otros hijos, María sin duda alguna se hubiera quedado con sus otros hijos porque desde ese momento la recibió en su casa y estuvo con Juan siempre. Pues bien, ese es el segundo dogma mariano. El tercer dogma mariano es la Inmaculada Concepción. Esto fue establecido en 1856 y la Inmaculada Concepción implica que desde el momento en que fue concebida por un espermatozoide de San Joaquín y un óvulo de Santa Ana, ella no tuvo el pecado original porque necesitaba ser absolutamente inmaculada para poder recibir dentro de su vientre también a un ser absolutamente perfecto que es Dios. Y el cuarto y último dogma que ahorita tenemos de la Virgen se llama la Asunción de María a los cielos. Ella es asunta en cuerpo y alma. Después de su muerte, aun cuando algunos hablan de la dormición de la Virgen, ella subió a los cielos con la ayuda de los ángeles. Y es precisamente como se representa en algunas imágenes. Lo vemos, por ejemplo, en Guadalupe. Un ángel carga a la Virgen porque ella tiene un cuerpo físico, material. A ella no le podemos llevar flores en la tierra porque no está su cuerpo en la tierra, ni sus cenizas, ni su polvo. Está totalmente en cuerpo y alma en el cielo junto con Jesús. Enoc y Elías tampoco murieron, pero no están en el cielo, están en el paraíso y están preparados para una misión en la que enfrentarán al anticristo. Así que solamente en el cielo están 2, Jesús y María, en cuerpo y alma. ¿Preguntas, dudas? Sí. José Molina nos pregunta, ¿María es la mujer del Génesis 3:15 o es alusión a la iglesia o a ambas? Génesis 3:15, efectivamente cita por extensión a la Virgen, aun cuando la palabra que se refiere a que pisará la serpiente, se refiere a la forma masculina, o sea que de su descendencia alguien aplastará a la serpiente, pero por extensión ella también lo hará, como lo hizo Eva en cuanto al pecado, que por Eva entró el pecado al mundo y lo compartió con Adán. Por otra mujer, la Virgen, también aplastará a la serpiente, porque lo vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante, donde dice que la serpiente está acechando a la Virgen y ella se aleja de la serpiente. Por lo tanto, la serpiente y la Virgen María son enemigos acérrimos. Y cuando nosotros rezamos, especialmente el Santo Rosario, sabemos que eso le fastidia enormemente al enemigo que se llama Satanás. Por eso es tan importante que recemos nuestro Santo Rosario. Y cuando ayunamos, todavía más tenemos dominio sobre el demonio, porque Jesús dijo
que hay demonios que solamente pueden ser arrojados de nuestras vidas con la oración y el ayuno. Así que es importante combinar ambas cosas y sabemos que eso nos es muy útil ahora para atenuar los castigos que vendrán. ¿Preguntas, dudas? Sí, Gerardo Telles también nos pregunta, ¿la crucifixión de Jesús es tal cual se muestra en documentales o fue más dolorosa? Bien, yo creo que la mejor película que muestra la pasión de nuestro Señor es la de Mel Gibson, La Pasión, así titulada, y está basada en revelaciones como la de Ana Catalina de Emmerich y Valtorta. Así que esa película es muy, muy representativa de lo que sufrió Jesús. Basta nada más considerar que desde el huerto de Getsemaní, Jesús suda sangre. La hidrohematosis era ya mencionada por Platón y señalaba a Platón que una persona que sufría hidrohematosis moría porque representaba que la sangre, al escapar por los poros de la piel, representaba tal pérdida que mataba a la persona. Hoy sabemos que la mataría por hipovolemia. Por lo tanto, desde el huerto de Getsemaní, la divinidad de Jesús estuvo ayudando a su humanidad a sobrevivir y a sufrir más que cualquier ser humano podría haber sufrido, ya que cualquier otro hubiera muerto desde el mismo huerto de Getsemaní por la hidrohematosis, como mencionaba Platón, como un signo de muerte muy rápida. ¿Preguntas, dudas? Por el momento ya son todas, María. Perfecto. Yo les agradezco que hayan venido. Solamente quiero compartirles unas palabras de la Virgen que muy posiblemente se está apareciendo en Brasil. Y estas palabras nos dice así. La Virgen en esta aparición nos señala que tengamos tres cosas a consideración. El lugar se llama Anguera. La Virgen en Anguera, apariciones. Tres cosas nos recomienda la Virgen en Anguera. Es muy importante que por favor tengan un cuaderno en la clase de Biblia, en donde anoten las tareas, en donde anoten las preguntas. Preguntas no solamente que les surjan al estar leyendo sus tareas, sino también cuando están escuchando la clase. Y esto les ayudará a que en un momento dado las tengan para que aprendan más. Pues bien, en Anguera la Virgen dice lo siguiente. Tres cosas, anótenlas por favor. Número uno, sean fieles al magisterio de la Iglesia de 2000 años. Número dos, vivan una vida de sacrificio y mortificación. O sea que hagamos pequeños actos de sacrificio y mortificación, que no los dejemos, que sean partes de nuestra vida, como lo es nuestro ayuno y nuestra oración. El Santo Rosario básico, igual que la oración de la misericordia. Por favor, los que no se la sepan, apréndala. En el internet pueden encontrar oración de la misericordia. Y tercera y última, también muy importante, Anguera, Brasil. Dice, tengan mucho cuidado con los lobos con piel de oveja. Eso se refiere a que actualmente hay mucha penetración dentro de la iglesia por personas indignas con mentalidades anticristianas que se han infiltrado. Por ejemplo, en Alemania hay un sínodo que se está celebrando desde diciembre del 2019. Y ese sínodo en Alemania está sacando conclusiones y las ha sacado totalmente contrarias al magisterio de la iglesia. De hecho, incluso el cardenal un cardenal de Alemania, de Friburgo, se tuvo que alejar, y el de Colonia también, del sínodo porque les decía, es que no puedo platicar con ustedes, no puedo compartir sus puntos de vista porque son totalmente contrarios al magisterio de la iglesia.
¿Por qué? Porque en el sínodo se decía, es que tenemos que hacer que la Iglesia Católica permita que haya mujeres sacerdotisas, que haya multiplicidad de sexos, que lo acepte. Imagínense, multiplicidad de sexos. O sea, ya se podrán ustedes imaginar, ¿no? Todas las aberraciones en torno al sexo, todo permitido. Y lo más dramático es que lo están exigiendo obispos. Y además a los que no están de acuerdo casi los apedrean. Me estoy refiriendo al de Colonia, que tuvo que salir casi huyendo del sínodo porque les decía, es que su posición es totalmente contraria a la doctrina de 2000 años de la Iglesia Católica. Por lo tanto, las palabras de la Virgen de Anguera son muy importantes. Tengan cuidado con los lobos con piel de oveja. O sea, traen un hábito religioso, pero sus ideas son contrarias a las enseñanzas de Jesús y del magisterio de 2000 años de la Iglesia. Esas tres recomendaciones, por lo tanto, recuérdenlas siempre. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta nueva, Pablito? No, únicamente René nos hace la observación de que en este mes de la Biblia es importante darle un espacio central en la casa para que todos puedan verla y acordarse que es importante leerla todos los días. Gracias, René. Por favor, recuerden, el mes de la Biblia es porque en este mes, en 1569, un religioso que antes era católico traduce la Biblia a la forma popular del castellano y ese hombre se llamaba Casiodoro Reina. El esfuerzo nosotros lo reconocemos como meritorio, pero también debemos de reconocer que más de 1000 años atrás, otro hombre, padre y doctor de la iglesia, San Jerónimo, ya había traducido la iglesia del griego y hebreo a una lengua vulgata, que es el latín en aquel entonces. Eso fue en el año 382. Y la Biblia se difundía ampliamente. Y si la Biblia con el movimiento protestante de Lutero se prohibió que se leyera, era por el abuso que se le daba a la libre interpretación como lo querían los protestantes. Porque ellos dicen que la Biblia tiene que ser interpretada libremente por todo el que la lea. Y eso no es posible. O sea, la Biblia tiene una interpretación y esa interpretación es la única correcta. ¿Y cómo se puede saber cuál es la interpretación? La que se sume con todo el resto de la palabra de Dios. Por ejemplo, decíamos hace rato que no se puede aceptar lo que dicen nuestros hermanos separados, de que basta la fe para salvarse, por una interpretación que dice en Romanos 9, que el que cree en Jesús ya es salvo. ¿Y por qué decimos que eso no puede ser legítimamente interpretado así? Porque la Biblia también menciona en el capítulo 2 del libro de Santiago que la fe sin obras está muerta. Y también lo dice Jesús. No todo el que diga Señor, Señor será salvo, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Con esto comprendemos que la suma de la palabra es lo que nos da la verdad completa y por eso es muy importante que la leamos con una correcta interpretación. Y por eso la iglesia nos enseña a que busquemos la interpretación correcta y no puede ser sujeta a una libre interpretación, porque si no nos extraviamos como esas interpretaciones absolutamente inválidas de nuestros hermanos protestantes, que por cierto no son de todos ellos, o sea, ellos, algunos las creen, hay otros que pues obviamente las desaprueban, pero mientras tanto, por los que lo creen que basta con la fe para salvarse, pues están en una posición errónea. Bien, hasta aquí, bendito sea Dios, que sea el mes de la Biblia. Por favor, recuerden la tarea y gracias por haber venido y asistido a este espacio. Por favor, compártanlo. Por favor, no se les olvide su rosario, no se les olvide un día de ayuno a la semana. Gracias por haber venido a todos y saludos. Gracias a todos. Bye. ¿No es aquí? Aquí. Sí, sí, no se queda. Exacto.
Gracias, Pablo. Gracias. Muchas René. gracias. Muchas gracias a ti, Mario, y a todos los presentes por asistir. Sin todos nosotros, sin todos ustedes, perdón, pues no sería posible llevar a cabo esto. Gracias a Rogelio Sánchez también y a todos. Gracias. Oh, no, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Será con esto.